Voy a tratar de hacer un rápido diagnóstico de la educación superior. Encontramos que la educación superior a nivel planetario encuentra con crisis de diversa índole. La primera, que podríamos denominar estructural, tiene que ver con que las universidades, las instituciones de educación superior en su organización ya no responden a los tiempos actuales. La segunda, que tiene que ver con los recursos de orden financiero, de orden económico. Cada vez son menos los recursos que las instituciones de educación superior reciben, tanto para su operación como para su planeación y desde luego para la atención de los alumnos. Lo más importante en muchos casos es también que se acrecienta la brecha entre la oferta de carreras que ofrece la educación superior y las necesidades sociales, que habrían de ser atendidas desde luego, propiciando que en muchos casos las carreras tradicionales en los últimos tiempos formen profesionales fundamentalmente para el desempleo. Según datos reseñados por expertos nacionales, alrededor del 50% de los egresados de las últimas generaciones de licenciatura sobreviven entre el desempleo, el subempleo y el empleo en actividades ajenas a su formación. En México, la dinámica social que vivimos ha trastocado la vida de las comunidades de educación superior de nuestro país en todos los sentidos. Señalaré solo algunos de ellos. La presión cada vez mayor de los aspirantes a un sitio en las instituciones de educación superior obliga a tomar decisiones de apertura de nuevos sitios sin contar con los elementos mínimos indispensables, como es una planta docente, como la infraestructura física y desde luego los recursos de todo tipo disponibles para esos alumnos de nuevo ingreso. En el mejor de los casos y en ocasiones muy frecuentemente, se están generando fatigas por exceso de uso, tanto de la planta docente como de las instalaciones propias. Algo como lo que sucede en el metro cuando se usan los vagones durante más de 8 horas diarias, se genera algo que se llama fatiga. Eso también ocurre en las instituciones de educación superior, cuando las plantas docentes se utilizan más allá de sus posibilidades, tanto de tiempo como de atención al número de alumnos que les proporciona la institución con el propósito de salvar una mayor matrícula. Otro elemento muy importante dentro de las instituciones de educación superior que están haciendo crisis son los deficientes procesos de formación docente. ¿Por qué? Porque al tratar de atender más matrícula por las presiones generadas, cada vez se minimizan los estándares de requisitos para poder ingresar como docentes a las instituciones de educación superior. Y eso se agrava cada vez más por los menos competitivos alumnos de nuevo ingreso que están colmando las aulas de la educación superior. Esos alumnos de nuevo ingreso cada vez tienen menos elementos de todo tipo, menos elementos conceptuales, menos hábitos, menos habilidades y sobre todo actitudes que no siempre responden a las que se necesitan en una institución de educación superior. Otro elemento que también tiene mucho que ver en este momento es que los alumnos están teniendo preferencias por carreras tradicionales como medicina, jurisprudencia, arquitectura, etcétera, que han propiciado ya la saturación de estas profesiones al extremo de encontrar a sus egresados en el submundo de los subempleados o empleados en áreas ajenas a las de su formación. Otro elemento también muy importante dentro de este pequeño diagnóstico es que los recursos financieros son cada vez más escasos en términos reales. En las instituciones de educación superior se propicia cada vez menos salarios, menos índices de mantenimiento de las instalaciones y desde luego menos facilidades para acceder a los últimos avances de la ciencia y la tecnología. Finalmente, dentro de este panorama de crisis en nuestras instituciones de educación superior, debemos señalar las decisiones políticas de nuestros gobernantes, que cada vez restringen más las posibilidades de desarrollo de la educación superior a través de decretos, a través de decisiones de disminución en términos reales de los estímulos a investigadores, a los centros de investigación y desde luego a las instituciones de educación superior que forman licenciados. Pero ¿qué hay de aquí para adelante? ¿Cómo podremos hacer algo que propicie una mejoría en la educación superior de nuestro país?
Bueno, yo planteo que debe haber una redefinición de la educación superior para establecer dentro de 10 a 15 años la construcción de un sistema nacional de educación superior que considere los siguientes ejes de desarrollo. Primero, el incremento de la cobertura dentro de las instituciones de educación superior con la creación de instituciones en cada región geográfica donde exista la necesidad de atender tanto a una población en creciente demanda como a sectores industriales o de servicios que necesiten expertos que resuelvan sus necesidades específicas de orden profesional. Otra acción que debemos de hacer muy rápidamente dentro de las instituciones de educación superior es la experimentación de nuevas formas de enseñanza-aprendizaje que acentúen las posibilidades de sus alumnos de aprender a aprender. Pero no solamente en los términos exactos de aprender a aprender, sino más bien aprender a predecir y aún más allá, a propiciar los cambios que la sociedad requiere en la línea de responder de la mejor manera posible a un mundo científico y tecnológico que cambia a velocidades inusitadas y que requiere soluciones innovadoras a problemas que aún no se conocen. Se dice que la educación es uno de los procesos humanos más inelásticos, ya que los cambios que se introducen en una nueva profesión, en una nueva carrera el día de hoy, aun cuando considere los últimos avances de la ciencia y la tecnología, solo verá sus resultados cuando egrese la primera generación de sus alumnos. Y en ese tiempo, 4 o 5 años, la ciencia y la tecnología habrá avanzado de tal manera que normalmente los conocimientos o principios básicos adquiridos en esta formación van a ser obsoletos. Por tanto, lo que estoy proponiendo es que existan la posibilidad de una mayor flexibilidad curricular e institucional en las instituciones de educación superior de nuestro país, que considere la integración curricular ya no solamente de materias formales como las conocemos hoy, inglés 1, 2, 3, 4, cálculo diferencial 1, 2, 3 o cálculo como sea, sino más bien que respondan a asuntos concretos de las necesidades profesionales de una profesión concreta. Por ejemplo, solución de problemas de envase utilizando los PET de la mejor manera posible. Y considerando también la posibilidad de que nuestros alumnos deben de tener una capacidad de creatividad lo más desarrollado que sea posible, de tal manera que puedan adecuarse a las necesidades cambiantes que enfrentamos día con día y que faciliten el que los estudiantes integren su currícula con elementos vigentes desde que ingresen y hasta que concluyan. Esto es, que el currículum permita la transformación y la adecuación a los cambios científicos y tecnológicos que estamos viviendo de una manera acelerada. Y que si no tuviéramos esta posibilidad de flexibilidad, estaríamos asegurando que nuestros alumnos estarían saliendo con procesos de obsolescencia en su formación. En la misma línea, esta redefinición de la educación superior debe considerar también la flexibilidad interinstitucional. Esto es, posibilitar el que los alumnos de una institución puedan tomar conocimientos, ya no asignaturas, conocimientos o temas dentro de una institución y también resolver problemas o avanzar en su información con otros expertos de otras instituciones o de otras organizaciones que no tienen por qué ser educativas, centros de investigación, etcétera, para asegurar que están recibiendo lo último de la ciencia y la tecnología y poder asegurar que al momento de su egresión no tengan ya principios de obsolescencia, ¿no? Otro asunto toral, considero que debe implicarse en todo lo anterior, tiene que ver con el uso más racional de las llamadas nuevas tecnologías de la información y la comunicación en la educación superior, que ya eso de nuevas ya no es tan nuevo, ¿no? Ya tienen mucho tiempo dentro de las instituciones de educación superior. Pero ¿qué es lo que debiéramos de pedir, propiciar y exigir en este uso de las nuevas tecnologías? Bueno, primero,
que se aboquen a la solución de problemas reales, que contribuyan a la solución de problemas reales en la formación de los alumnos en una carrera profesional. Por ejemplo, si estamos hablando de ingeniería, de estructuras arquitectónicas, bueno, estas herramientas tienen que estar permitiendo y propiciando que los alumnos resuelvan problemas de esa situación, con los últimos avances de la ciencia y la tecnología, con los últimos dispositivos con que cuenta la tecnología, para que cuando ellos terminen, realmente estén utilizando de la mejor manera las herramientas tecnológicas y también los avances tecnológicos que están vigentes en este momento. Veamos la segunda parte del uso de las tecnologías de la información y la comunicación. Pues tienen que, desde luego, tener un uso educativo más eficiente. ¿Por qué? Porque debemos de considerar que las tecnologías deben de contar con modelos educativos pertinentes, que potencien la adquisición y aplicación de conocimientos, habilidades y hábitos, además de eliminar las distancias para las interacciones alumno-alumno, alumno-docente, docente-docente, experto-alumno, etc. Esto es, que permitan, sin ninguna duda, que a través de estas tecnologías de la información y la comunicación aseguremos la comunicación entre este punto y China sin ningún problema. Pero deben de hacer otros dos elementos más importantes que yo creo que deben de tener muy claro. Que la educación superior debe contar con órganos académicos que prevean la aparición de nuevas profesiones y se prepare para atender nuevos puestos de trabajo que hoy apenas se avisoran, como las relacionadas con fuentes de energía limpia, uso más racional del agua, robótica, bioinformática, ingeniería de alimentos, microelectrónica médica, ciudades más funcionales, incremento de tierras agrícolas sin el uso de sustancias químicas perjudiciales, etc. Y finalmente, la educación superior debe constituirse también como un factor de integración nacional, que en principio difunde entre sus estudiantes las aportaciones de nuestra nación a la cultura mundial desde la época prehispánica hasta nuestros días, aportaciones que han sido trascendentes, como el afamado pavo. Nosotros dimos al mundo el pavo, el guaxolotl, el chocolate, el jitomate, el calendario más exacto hasta la fecha, el conocimiento astronómico que aún hoy sorprende por sus avances relacionados con el conocimiento de los eclipses, de las apariciones de cometas, técnicas de cultivo, etc. Y ahora, la estructura tridimensional del ingeniero Eberto Castillo, la televisión a color de González Camarena, entre otros maravillosos descubrimientos o creaciones, para con este basamento que la educación superior se convierta en el factor estratégico del desarrollo que nuestro país tanto requiere. Muchas gracias.